Una cosa que nos enseña en los salmos es la alabanza a Dios en cada momento. Y algo que quizás vamos a aprender el día de hoy es sobre la alabanza también en esos momentos que uno dice estoy quebrado quizás. Acompáñame y vamos a ver un poco al respecto. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Y hoy estamos en el Salmo 89. Un salmo prácticamente es el pacto que Dios hizo con David. Un pacto que iba a ser perpetuo, un pacto donde iba a firmar su reinado, vamos a decir así. Antes de seguir, te pido lo siguiente, quizás es importante esto. Toma tu Biblia y después del video, tómate unos momentos para leer el capítulo completo y también tú puedas ver en qué versículo tú puedes sacar ese devocional, ese pan diario para ti mismo y decir, Señor, háblame en este capítulo también. De esta manera así vamos creciendo y vamos enseñándote también a hacer un poco el devocional. Este capítulo está lleno, está impregnado prácticamente de promesas mesiánicas, promesas hacia el Mesías. Ahora bien, si bien el salmista empieza, ¿quién era el salmista? Másquil de Etán. Hay varios nombres de Etán, por ejemplo. Se dice que este Etán sería contemporáneo al tiempo de Salomón. Entonces, cuando vemos esto y vemos la referencia de esta manera, tenemos que tomar siempre que todo en el Antiguo Testamento está apuntando prácticamente a Jesucristo. Los corderos, los sacrificios apuntaban a Jesucristo. No era que en los sacrificios de los animales hubiese perdón, o sea, simplemente era una manera que Dios estaba enseñando en el cual esto apuntaba al Señor Jesucristo para que en Él realmente se iba a cumplir, en el único sacrificio. Es más, después de nuestros sacrificios de nuestro Señor Jesucristo, no hubo más sacrificios después. ¿Por qué? Porque en el año 70, prácticamente, vamos a decir, si quizás, obviamente, alguien me puede decir, Ronnie, te estás equivocando, porque después de que murió Jesucristo hubo más sacrificios ahí en el templo. Sí, pero en el año 70 se destruyó el templo y hasta este momento no han vuelto más sacrificios. Porque Él dio una palabra y Él dijo, de este templo no habrá piedra sobre piedra. Ahora bien, cuando vemos esto, los sacrificios, los personajes apuntan al Señor Jesucristo. Por ejemplo, el rey David apunta como un día se iba a levantar un rey de su linaje para ser el rey de reyes. Como Salomón, creo que Salomón, algunos lo comparan como el mejor ejemplo también de un rey sabio, vamos a decir, el rey David es sobre todo obviamente, pero un rey sabio como Salomón, que un día se le iba a levantar también un rey sabio, el rey de reyes. Y así sucesivamente podemos seguir dando ejemplos. Jacob, por ejemplo, siempre dice, mi siervo eres tú, y hace referencia también sobre Moisés, por ejemplo, como el sacerdote, vamos a decir así, y como Aarón, el sumo sacerdote. Y así podemos seguir dando ejemplos. Entonces, si mira varios versículos, por ejemplo, versículo, por ejemplo, acá, versículo 15, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte y andará en Jehová a la luz de su rostro. Dice, acá, 21, mi mano estará siempre con él, mi brazo siempre también lo fortalecerá. Para siempre conservaré mi misericordia, 28, y mi pacto será firme con él. A ver, va. Hay uno que dice el ungido, se me ha perdido en este momento, perdón. Acá, 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Y así sucesivamente, hay otro versículo 45, dice, has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Y cuando sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió bastante joven, obviamente, es decir, Él no fue una persona ya anciana ni nada, Él murió bastante joven, alrededor de los 30, 33 años, ahí más o menos, vamos a decirlo así. Ahora, ¿qué significa todo esto? Entonces vemos un salmo que está aclamando a un Mesías. Pero en todo esto, el salmista empieza con una alabanza. Es un poco, digamos, de verlo desde este punto de vista. Siempre, aún cuando veamos todo este punto que está dando honor al pacto que Dios hizo con David, hay palabras que a veces salen y chocan los ojos, vamos a decirlo así, y son las primeras palabras. Por eso empecé diciendo, los salmos están llenos de alabanza. Y todo el salmo es una alabanza realmente. Ahora, este 89 empieza, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente.
Charles Spurgeon dijo la siguiente frase. A veces cuando estamos afligidos, cuando estamos en conflictos, pensamos que quejándonos hacemos más. Pero hacemos más cuando simple y sencillamente empezamos más a adorar y a exaltar a Dios que quejarnos. Y tiene una gran razón. Muchas veces esta palabra que dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Cuantas más misericordias tú has visto, más tienes que duplicar tu alabanza al Señor. Y quizás muchas veces estamos, al día de ayer y este fin de semana prediqué sobre este tema, sobre las dificultades y cómo a veces estamos en medio de esos problemas y cómo a veces nuestra fe es sacudida, ¿verdad? Entonces, cuanto más nosotros nos encontremos en situaciones, debemos de recordar las misericordias de Dios. Una misericordia de Dios es que tú estás vivo ahora. Una misericordia que quizás has comido ahora, que tienes vestuario, que tienes una cama, que tienes... Y empezamos a mencionar un trabajo, que tienes tu familia, que tienes tus hijos, que tienes esto. Entonces, las misericordias de Dios son grandes siempre. El tema es que nosotros queremos verlo a veces de alguna manera y poder ponerles nombres más grandes. Ah, sí, el Señor hizo este gran milagro en mi vida. Pero un milagro pequeño es solamente quizás, y digo pequeño solo porque lo consideramos pequeño, es abrir los ojos. Pero cuánta gente ya no se pudo levantar de su cama, no pudo hacer algo más. Entonces son aspectos que nosotros debemos tener. En medio de las circunstancias más difíciles, y yo sé que quizás es difícil, pero debemos cantar alegremente al Señor. Cuán grande es Él, cuán grande y misericordia es Él. El Salmo, vuelvo a decir, este Salmo 89 está hablando sobre el pacto de David, sobre cómo Dios prometió y Dios lo cumplió con Jesucristo y perpetuamente. Él se levantó de los muertos y hemos dicho, Él es el primero que se levantó de la resurrección para vida eterna. Hubo otros que se levantaron, pero murieron. Lázaro, la hija de Jairo, etcétera, etcétera. Pero solo Jesucristo se ha levantado de muerte a vida eterna. Ahora, ahí se cumple el pacto. Ahora, el salmista empieza diciendo claramente, dice que cantaré perpetuamente, la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. La pregunta entonces, cierro acá, es, cuando tú tienes problemas, ¿cantas al Señor? Cuando tú tienes dificultades, le estás diciendo a Dios, a ti cantaré, Señor, y a ti daré la gloria. Creo que es un buen momento para reflexionar en eso. Oramos. Señor, muchas veces olvidamos de cantar, muchas veces cantamos cuando estamos solo alegres. Pero Señor, el salmista nos enseña que perpetuamente, en todo tiempo, en cada momento, las 24 horas, Señor, yo puedo cantar. Quizás en esas 24 horas paso un momento de dificultad. Entonces, Señor, ayuda a afinar mi voz, ayuda a tener el temple, ayúdame a tener la fuerza y siempre seguir dándote la gloria a ti. Señor, te damos gracias porque nos recuerdas que tus misericordias son grandes cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana y seguimos aprendiendo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Vamos viendo un capítulo a capítulo. Hay veces hay capítulos que dice alguien, me puedo llevar una gran, ¿cómo decirlo así? Una gran palabra, pero también hay capítulos donde debemos aprender cosas elementales. Que Dios le bendiga y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.